nada mejor que hablar de eso, de cómo está el blanqueo, cuánta plata va a entrar, qué expectativa hay, con nuestro amigo que siempre viene aquí al piso, hoy no ha podido venir, está en Rafaela, Maxi Tesio. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, 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 bien. Bueno, ¿Estás de regreso? de regreso, vos que te ocupás de todos los aspectos contables de la gente de campo, de tambo, sobre todo del sector tambero, Miguel Ángel Ruiz Díaz, que nos acompañó, un periodista rafaelino de la revista Nuestro Agro, decía, acá tendrían que venir productores, sí y no, porque lo que vean allá no lo van a poder aplicar acá. Si se quejan con 120 hectáreas, imagínate si tendrían 14. Digamos, nosotros las cosas las hacemos cuando hay necesidad. Ahorramos luz cuando Aranguren pegó el tarifazo, si no, mientras venía gratis, teníamos todos los focos prendidos y algo más. Entonces, es muy difícil que un productor tambero vaya allá, puede pasear, pero que aplique algo de lo que vio allá o de lo que pueda haber allá acá, ¿no es cierto? Yo creo que el panorama, para hablar brevemente de lo que tiene con la producción primaria y más puntualmente la producción de leche, es bastante heterogéneo. Creo que claramente hay todavía actores que subsisten bajo esquemas un tanto, llamémosle, antiguos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Y por otro lado, hay una gran parte del sector lácteo que ha invertido y fuertemente, ¿sí?, en todo lo que es modernización, en todo lo que es genética. Entonces no es tan homogéneo el programa. Tenés productores que hacen 3.000 litros por hectárea y productores que hacen 12.000 litros por hectárea al año. Entonces no es fácil de analizarlo, pero sin duda que hay algo que distingue un país del otro que tiene que ver con la estabilidad en el tiempo, ¿no? En lechería en Argentina es ganar un año y perder dos, básicamente, la ecuación económica. Entonces se hace un poco difícil invertir de largo plazo. Pero bueno, la realidad indica que en algún momento tenderemos hacia la intensificación para aprovechar un recurso que claramente es escaso como la tierra. Sí, y además te voy a decir una cosa. Cuando estábamos en la feria de Cremona, ahí estamos viendo imágenes que después las vamos a ver enteras. Esa es de un casificio, o sea, una quesería. Mirá la patrona ahí, cómo revuelve la leche. Bueno, vos no la ves, pero sí los televidentes. Te decía, el cónsul argentino en Milán se corrió hasta Cremona, tampoco no es mucho, 80 kilómetros, y le dio una charla a los productores, a los industriales. Y entre otras cosas también decía que Europa es eficiente gracias a los subsidios, o Italia, el tambo, el campo, la ganadería italiana, es eficiente gracias a los subsidios que recibe de la Unión Europea, que dicho sea de paso está zapateando bastante la Unión Europea por tener que financiar a los agropecuarios o a los chacareros italianos, ¿no? Sin duda, es una realidad completamente distinta, pero siempre se aprende de algo. Como bien decís, el viajar ilustra, y sobre todo fue interesante la iniciativa de que hayan ido los industriales, sobre todo los industriales pymes, los pequeños, los que tienen que competir contra la Serenísima, Sancor y los grandes monstruos que lideran el mercado, para aprender a vender marca, no solamente queso, porque después están todos quejándose de la misma, pero en definitiva hacen mozzarella, holanda y barra. Hay que aprender a ver cómo hicieron los italianos para vender la marca del queso, ¿no? Son lecciones importantes que se podrían implementar. Bueno, vos fijate que estuvimos, y ahí estábamos viendo imagen recién de una de las queserías, en Parma, el famoso Parmigiano Reggiano, que ya no lo quiero ni oír nombrar porque estoy... ¿Comiste un poco? Empachado, como dicen los chicos. En Parma, el Parmigiano Reggiano, que tiene denominación de origen protegida. Ellos le buscaron eso para ganar, para hacer la diferencia. Y después, en Cremona, estuvimos en una planta cooperativa y allí elaboran el provolone Valpadana y el grana padano. También dos quesos con denominación de origen protegida. Además, estando en Parma, ¿qué otra cosa pensás vos que fuimos a visitar? Un frigorífico del prosciutto italiano, o sea, del famoso jamón italiano. No, el jamón de Parma. Bueno, una combinación insuperable. Que también tiene, sí, vos te imaginás, parmigiano relleno con jamón de Parma, lo comimos. Más el vino lambrusco que lo hacen en Parma también. Que los conocedores de vino, como mi amigo Martín Bustamante, se te viene una porquería de vino con soda. Pedro Morini estaba enloquecido con el... Era un vino que te podés tomar una bordalesa y no te mama, por algo es. Pero es rico, es dulzón. Y se destapa como si fuera champán. Es un vino espumante. Pero bueno, Mirá. que también Pero bueno.
el Lambrusco es un vino que lo hacen en Parma y tiene denominación de origen. Yo le decía a la gente de Ataliva, Maxi, estaba la gente de la Rivero Aedo, ¿por qué no le dan denominación de origen a los chorizos de Ataliva? Sin duda. La diferenciación viene por algún lado. Si vos vendés un commodity, te pegás a las reglas generales del mercado. Creo que en Argentina, por ejemplo, el sector vitivinícola fue pionero en el tema de buscar una denominación de origen certificada con el Malbec, y hoy es una marca argentina para el mundo. Es la única forma de después no estar sujeto a la volatilidad de precios que el mercado impone para aquellos productos que no están destacados, diferenciados. Bueno, no es la solución a todos los problemas, pero ayuda a tener un escenario más cierto, más estable y con mejores utilidades. Bueno, contame, ¿qué está pasando con el blanqueo? Bueno, la verdad que la semana fue una semana muy intensa, arrancó con el blanqueo del efectivo, ¿sí? El blanqueo de los dólares que estaban en el colchón, el canuto nuestro. Estaban encanutados, exactamente. Que bueno, se sobreentiende que era la parte más chica del blanqueo, pero sin duda que ha sido mayor el resultado del esperado. Ahora las claras de esto, el hecho de que ya el mismo martes el jefe de AFIP, Abad y Brad Guy se hayan presentado a anunciar el monto recaudado, que anda alrededor de los 5.000 millones de dólares. Bueno, y teniendo en cuenta que el plazo para terminar de blanquear efectivo recién vence el 20 de noviembre, entonces si ya 20 días antes anuncian lo recaudado es porque fue más de lo que se esperaba. Y la verdad que esto alentó no solo la plaza local, sino la plaza extranjera, que recordemos que son los que, bueno, efectivamente van a mover la aguja en lo que tiene que ver con el tema del blanqueo, porque el grueso de los fondos a sincerar mediante este régimen van a ser el de las cuentas del exterior, ¿sí?, que no necesitan traerse a Argentina, lo cual es muy beneficioso para el que tiene su cuenta en Suiza o en Miami, sin necesidad de traerlo a un banco argentino, sincerarlo, transparentarlo y, bueno, moverse con dinero en blanco, legal, dejar de ser casi como un narcotraficante que tiene las cosas escondidas, ¿no? Entonces, palabras muy autorizadas como César Litvin, que es uno de los tributaristas que puso su puño en la letra del blanqueo intervino en la redacción normativa, y bueno, dice que el horizonte de 60.000 millones de dólares quedó chico. Él ya se arriesgó a lanzar el número de 100.000 millones de dólares de blanqueo, lo cual hablaríamos, digo, de un cambio de paradigmas muy importante. Entender que los argentinos, que idiosincráticamente estábamos acostumbrados a tener la guita afuera, la estarían transparentando. Esto sería, yo creo, la noticia económica para Macri si efectivamente se materializa. 100.000 millones de dólares, dijo Litvin, de los cuales más o menos un 80% correspondería a cuentas en el exterior, y uno habla con operadores de mesas, de grandes bancos y demás, dicen el movimiento es importante, el número puede llegar a ser eso, con lo cual cada vez más voces concuerdan en lo mismo. Un 15% de esos 100.000 millones de dólares serían de blanqueo de propiedades. ¿Sí? Se dice que en Miami ya la mayoría de las propiedades que tienen los argentinos fueron tasadas, ¿sí? O sea que ya se hicieron la tasación, claramente es porque están pensando en blanquear, no van a gastar en la tasación inútilmente. En Uruguay, en Punta del Este, hay un movimiento importante también. Y bueno, el blanqueo del efectivo, que como dijimos, tiene tiempo hasta el 20 de noviembre, y algunos dicen que van a seguir entrando dólares, y esto se podría ir de 5.000 a casi 8.000 millones de dólares, arriesgan algunos. Con lo cual es un buen dato por varios factores, y también conlleva algunos problemas. Vamos a ver primero la parte positiva. El hecho de que estos dólares, por ejemplo, del blanqueo de efectivo entren, no solo le sirven al gobierno porque recauda vía el impuesto que le puso al blanqueo, sino que además son dólares que, a ver, nadie va a blanquear y dejarlos 6 meses parados en una cuenta. Seguramente el grueso de esos 5.000 millones de dólares se destina o a la compra de propiedades, o a la compra de autos, o a algún otro bien registrado. Entonces, bueno, esto ayuda a motorizar el sector de la construcción, el sector del consumo de autos y de motos, que claramente ayuda a despertar un poco el consumo, que viene muy dormido, muy planchado. El escenario recesivo aún no rebotó, ¿no? Sigue en caída. Entonces eso es el dato positivo. Y como el dato, no sé si llamarlo negativo, pero que al gobierno le complica un poco el panorama, tiene que ver que son muchos dólares entrando, ¿sí?
muchos dólares entrando te terminan generando la famosa apreciación del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? El peso se te hace caro. Entonces ya empiezan a saltar los exportadores, todo lo que están vinculados al comercio exterior, porque dicen, con este dólar, 15 pesos, no podemos vender, no, hay atraso cambiario otra vez. Entonces ahí tenés al Banco Central arbitrando entre mantener las tasas para sacar los pesos que tiene que inyectar para frenar la caída del peso contra el dólar, ¿no? Del dólar contra el peso. Lo cual es todo un ejercicio de alquimia, casi te diría, por parte del Banco Central, que está comandando todos los desequilibrios en un modelo, recordemos, que ha optado por ajustar muy gradualmente el déficit y financiarlo con deuda que también implica entrada de dólares, ¿sí? La semana pasada Santa Fe consiguió 250 millones de dólares, la Nación sigue entrando dólares, y estos son todos minas, ¿sí? que te bombardean el mercado de cambio haciéndote al peso más caro. Bueno, en este escenario nos estamos moviendo, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo de cara a lo que resta del año. Sí, vos dijiste, Santa Fe colocó 250 millones de dólares con un plazo de amortización de 10 años a una tasa de interés del 6.9%. Santa Fe fue la provincia que consiguió mejores condiciones en el mercado internacional, ¿no? Y recibió ofertas por casi 1.000 millones de dólares. Honestamente, sin ánimo de ofender a nadie, un ejercicio que claramente evidencia una miopía brutal de la parte de todo, tanto del legislativo como del ejecutivo, porque que Santa Fe no haya aprovechado este contexto en donde el mundo le quiere prestar a una tasa muy competitiva, 1.000 millones de dólares, y solamente tome 250, habla clara de que no están a la altura de la circunstancia y no entienden lo que Santa Fe necesita, la infraestructura que Santa Fe demanda y requiere, el atraso que necesita para salir a producir al mundo de forma competitiva. Bueno, a ver, lo podría haber financiado con esto, y no obstante preferimos ir por un conservadurismo, una prudencia a mi criterio irracional, que no aprovecha un contexto favorable. El año que viene las tasas sin duda van a ser más altas. Bueno, en realidad... La dejamos pasar. En realidad Lichi quería 1.000 millones, después le dijeron, no, mejor 500, y los legisladores peronistas dijeron, no, 500 no, 250 ahora, 250 el año que viene. Pero él quería 1.000 millones. Él quería 1.000 millones, el gobernador quería. Es lo que necesita Santa Fe, es lo que Santa Fe necesita, porque con 250 no hace nada, podés bachear algunas rutas, o sea, desaprovechamos una oportunidad histórica, claramente, nuevamente, lamentable, mezquindad política, poner el título que quieras, pero la realidad es que desde el punto de vista económico-financiero desaprovechamos la oportunidad. Bueno, pero todavía la actividad industrial no está despegando, ¿eh? No, y claramente, no, creo que de los sectores, el industrial, sacando algunos rubros puntuales ligados a la parte agropecuaria, está muy, muy parado, con graves problemas. Como te decía, el tema del cambio para aquellas pymes que exportan es un tema, el consumo no rebota y bueno, es el típico año par, ¿sí? Los años pares en Argentina se caracterizan por eso, por una caída del producto, ¿sí? Porque básicamente el producto sigue la misma curva que el consumo, y los años pares son los años en donde se hacen los ajustes, y después los años impares, que hay elecciones, bueno, se mejoran los salarios, se inyectan más asignaciones directas y se atrasa un poquito el tipo de cambio y todos más contentos. Volvemos al clásico crecimiento, que en realidad no es crecimiento, sino que es expansión del producto. Habría que ver si en estos 18 meses que tenemos de cara a las próximas elecciones, el gobierno puede un poco favorecer la otra pata que explica el crecimiento económico, que es la inversión en economía real, ¿no? Que es lo que está faltando para despegarnos un poco de esa matriz cíclica de caída en años pares y rebote en años impares. Muy bien, Maxi. Muchísimas gracias como siempre.